14 de agosto de 2002. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro debuta como profesional a los 17 años y se estrena con la camiseta del Sporting en un partido frente al Inter de previa de Champions. Semanas más tarde, juega su primer encuentro de la Liga Portuguesa frente al Sporting de Braga y un 7 de octubre se convierte en el goleador más joven de la historia del club. Su velocidad y desborde le hicieron consolidarse en el primer equipo, con el que jugó 31 partidos y marcó 5 goles en una primera temporada donde los Leones lograron ganar la Supercopa de Portugal. El prometedor Ronaldo afrontaba su segunda temporada en el Sporting, pero el 6 de agosto de 2003 jugó un amistoso que lo cambiaría todo. El club luso invitó al Manchester United para estrenar su nuevo y flamante estadio, y el José Alvalade fue testigo del despegue de una estrella. Aquella noche Cristiano Ronaldo volvió loca a la defensa inglesa y deslumbró a un Alex Ferguson que ordenó su fichaje inmediato. Los Diablos Rojos pagaron 19 millones de euros por el traspaso del portugués y 72 horas más tarde, Cristiano debutaba en la Premier League. Ronaldo heredaba el histórico dorsal 7 de Beckham, Cantona o George Best y pronto demostraría que sería otra leyenda como ellos. Su primer gol como mancunian llegó de falta directa frente al Portsmouth y finalizó su primera temporada con 6 dianas y ganando la Copa de Inglaterra. El portugués abrió el marcador en aquella final frente al Millwall y fue nombrado como el mejor jugador del partido. Cristiano había debutado como internacional portugués a los 18 años y en el verano de 2004 fue convocado por su país para jugar la Eurocopa que precisamente se jugaba en Portugal. Partiendo como suplente anotó el primer gol de su selección en el torneo, pero tras la derrota inicial ante Grecia, se consolidó como titular indiscutible. Su ímpetu y su gol frente a Países Bajos ayudaron a los lusos a llegar a la final, pero después de otra epopeya griega, Ronaldo y Portugal acabaron llorando una dolorosa derrota. Ese verano, Cristiano también disputó los Juegos Olímpicos de Atenas y a su regreso a Manchester, Ronaldo no paró de crecer. En la 2004-2005 anotó 9 goles en 50 partidos y el curso siguiente amplió su cifra a 12 goles, ganando la Copa de la Liga. Cristiano Ronaldo disputaría su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 y marcaría su primera diana mundialista frente a la selección de Irán. En octavos viviría en sus propias carnes la batalla de Nuremberg frente a Países Bajos, pero pese a salir lesionado del partido, se recuperaría para la siguiente ronda. En cuartos Portugal se cruzó con Inglaterra y tras una antideportiva acción de Rooney, Ronaldo pidió la expulsión de su compañero del United. Cristiano terminó de sentenciar a los ingleses en la tanda de penaltis y a partir de ese momento se convirtió en el enemigo número 1 en su país de residencia. Portugal caería frente a la Francia de Zidane en semifinales y Ronaldo vivió un infierno a su regreso a las islas. Señalado por los tabloides y vilipendiado por las gradas rivales, Ronaldo dejó de lado sus regates y transformó su juego desatando su vena goleadora. El portugués acabó 2007 con 23 tantos en 53 partidos y consiguió ganar su primera Premier con el United. Alex Ferguson estaba creando un monstruo competitivo y en la 2007-2008 se produjo la explosión definitiva del portugués. Sus 31 goles en Liga sirvieron para que el United revalidase el título y para que Ronaldo se proclamase como máximo goleador de la Premier y Bota de Oro europea.
Pero la gran meta de Cristiano estaba en la Champions, donde sus espectaculares goles y actuaciones llevaron a los Red Devils hasta la final frente al Chelsea. En Moscú marcó su octavo gol del torneo, y aunque falló su lanzamiento en la tanda de penaltis, el United acabó conquistando el título. Cristiano levantaba su primera orejona, se coronaba como el mejor jugador del mundo, y tras jugar la Eurocopa 2008, ganó sus primeros trofeos individuales, el FIFA World Player y su primer Balón de Oro. Su confirmación como estrella provocó un gran interés del Real Madrid en contratarle, pero pese a los numerosos rumores que le situaban en el Bernabéu, Ronaldo se tuvo que quedar en el United. En la 2008-2009, Cristiano marcó 26 goles y ganó 4 títulos, pero se quedó a las puertas de levantar su segunda Champions consecutiva. El Barça de Guardiola y Messi se cruzaron en su camino, y tras perder la final de Roma, Cristiano Ronaldo cerró su etapa en el Manchester United. El portugués se marchaba del teatro de los sueños como una leyenda, y tras 6 años en los que marcó 118 goles en 292 partidos. El Real Madrid sería su próximo destino, y tras costar 94 millones de euros, Cristiano se convirtió en el fichaje más caro de la historia. En su primera temporada de blanco, portó el número 9 y a base de goles justificó su precio. Ronaldo marcó 33 dianas en 35 partidos, y aunque los blancos batieron su récord de puntos histórico en la liga, no levantaron ningún título. Tras perder frente a España en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Cristiano se puso a las órdenes de Mourinho y ya con el 7 a la espalda, comenzó a romper récords. El delantero luso ganó su primer premio Pichichi y con 40 goles en 34 juegos, superó el histórico y anterior registro de 38 tantos que tenían Zarra y el mexicano Hugo Sánchez. Esa campaña Ronaldo marcó el gol de la victoria frente al Barcelona en la Copa del Rey y sumó un impresionante registro de 53 goles en 54 partidos a lo largo de la temporada. La voracidad anotadora del Bota de Oro no tenía límites y en el curso siguiente volvió a batir su propio registro goleador. El Madrid ganó la Liga de los Récords y Cristiano consiguió marcar a todos los rivales que se le pusieron por delante. El bicho cerró el curso marcando 60 goles en 55 partidos y solo le quedaría la amargura de quedarse un paso de la final de Champions. Ese mismo verano Ronaldo condujo a Portugal hasta las semifinales de la Euro, aunque otra vez España se cruzaría en su camino. El comandante madridista inició la campaña 2012-2013 marcando en el triunfo de la Supercopa de España, y con otro doblete en el Camp Nou, se convirtió en el primer futbolista en anotar en 6 clásicos consecutivos. Los 51 goles del portugués sostuvieron al Madrid durante buena parte de la temporada, pero el ciclo de Mourinho tendría un triste epílogo que finalizó sin títulos. La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo blanco disparó los números de Cristiano, que junto a Bale y Benzema conformó una delantera de leyenda. El delantero luso cerró 2013 marcando 69 goles y tras una actuación memorable con Portugal en el repechaje mundialista, fue elegido como nuevo Balón de Oro. El insaciable goleador madridista volvió a proclamarse máximo goleador de la Liga en 2014 y tras levantar su segunda Copa del Rey, completó una Champions para la historia. A ritmo de los goles de CR7, el Madrid conquistó la 10ª Copa de Europa en Lisboa y con 17 goles, Cristiano pulverizó el récord anotador del torneo.
Después de una decepcionante actuación mundialista con su país, Ronaldo comenzó la nueva temporada ganando la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El portugués finalizó el año 2014 marcando 61 goles en todas las competiciones y tras levantar 4 títulos y recibir la Bota de Oro europea, ganó su tercer Balón de Oro. El comandante blanco prosiguió perforando las porterías contrarias y terminó la temporada 2014-2015 batiendo todos sus registros goleadores. El atacante luso superó a Raúl como máximo goleador histórico de la Champions. Marcó 61 goles en 54 partidos y logró su segundo Pichichi consecutivo y su cuarta Bota de Oro. Sin embargo, sus estratosféricos números no tuvieron recompensa en el campo y tras un decepcionante final de campaña, el Madrid acabó el curso sin títulos. El Real comenzó un ciclo nuevo con Rafa Benítez en el banquillo, pero su falta de sintonía con las estrellas de la plantilla acabaron con un inevitable despido. La llegada de Zinedine Zidane al banquillo blanco resucitó al equipo merengue y desató la vena goleadora de Cristiano. El portugués superó a Di Stéfano como máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Liga y meses más tarde rebasó a Raúl como el máximo anotador absoluto del club. El Real Madrid acabó segundo a un punto del Barcelona y completó otra campaña europea para la historia. Cristiano aportó 2 goles para eliminar a la Roma en octavos y después de un inesperado descalabro en Alemania, se puso el traje de Mr. Champions. En una de sus noches más memorables con el equipo blanco, Ronaldo marcó 3 goles para remontar frente al Wolfsburgo y con un liderazgo único, condujo al Madrid hacia otra final de Champions. El Atlético de Madrid llegó a Milán con ganas de revancha, pero tras 120 minutos de igualdad, el título se decidió en la tanda de penaltis. Cristiano ejecutó el lanzamiento decisivo y con los nervios de acero firmó la 11ª Copa de Europa para los blancos. 2016 sería un año inolvidable para el portugués, que con 3 decisivos goles condujo a su país hasta la final de la Eurocopa. Una entrada a destiempo de Payet apartó a Ronaldo del partido decisivo, pero Eder se vistió de inesperado héroe para que Portugal se proclamase campeona de Europa. Cristiano acabó el año marcando 3 goles en la final del Mundial de Clubes y después de alcanzar los 500 goles en su carrera, recibió su cuarto Balón de Oro. El insaciable delantero madridista devoraba las redes rivales y en 2017 alcanzó un estado de forma inmejorable. Determinante y oportunista, Ronaldo marcó en todas las citas decisivas de su equipo y acabaría celebrando un doblete de Liga y Champions. Cristiano Ronaldo marcó 25 goles en el torneo doméstico y volvió a liderar la tabla de goleadores en la Champions. CR7 fulminó al Bayern marcándole 5 goles en cuartos. Destrozó al Atlético en semifinales con otro hat-trick y encarriló la final frente a la Juve con otros 2 goles en Cardiff. Cristiano se convertía en el primer jugador en anotar en 3 finales de Champions y después de marcar 53 goles en un año natural, despidió el año levantando 5 títulos. A la vuelta de vacaciones, Cristiano desnudó al Barcelona en la Supercopa de España y con un espectacular tiro libre decidió el Mundial de Clubes ante Gremio. El crack luso cumplió su promesa de alcanzar a Messi con 5 Balones de Oro, pero tras un irregular comienzo de temporada, el Madrid estaba contra las cuerdas.
eliminados de la Copa frente al Leganés y sin opciones en la Liga, el Madrid se aferró a sus opciones de ganar la Copa de Europa y Mr. Champions inició el asalto a la 13ª. En octavos marcó un doblete frente al Paris Saint-Germain en el Bernabéu y en París reventó la eliminatoria con otro cabezazo. Ante la Juve, Cristiano marcó otros 2 goles en Turín y se ganó la admiración del Juventus Stadium con una chilena para la historia. Aplaudido y reconocido por las aficiones rivales, Ronaldo condujo a los blancos hasta una nueva final europea y acabó como el máximo goleador por 6ª edición consecutiva. El portugués conquistaba su 3ª Champions seguida con el Real Madrid y se despedía de la Casa Blanca tras disputar la final. Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En sus 9 temporadas como madridista, Cristiano Ronaldo batió todos los récords y ponía fin a una etapa gloriosa con 450 goles en 438 partidos. El portugués fichaba por la Juventus y llegaba a Turín tras convertirse en el 4º futbolista en marcar en 4 Copas del Mundo. En su primera temporada dejó su huella en Italia, marcó 28 goles en 43 partidos y protagonizó otra noche memorable en Champions frente al Atlético de Madrid. El exmadridista marcó los 3 goles que dieron la vuelta a la eliminatoria en octavos y acabó la campaña celebrando su primer Scudetto. Además, Ronaldo consiguió su 2º título con Portugal tras ganar la Nations League y terminó su 2ª campaña en la Juventus ganando otra liga y marcando 37 goles. Su 3ª temporada en Italia fue la peor a nivel colectivo. La Juve quedó eliminada en octavos de la Champions por 2º año consecutivo y acabó en un discreto 4º puesto en la Serie A. Cristiano se tuvo que conformar con ganar la Copa de Italia y completó su último curso en la Juventus siendo el capocannoniere. El portugués marcó 101 goles en 134 partidos con la Vecchia Signora y consiguió ser el único futbolista en lograr ser el máximo goleador en Inglaterra, España e Italia. Tras un verano lleno de rumores, Cristiano puso rumbo a su 5ª Eurocopa y sus 5 goles en 4 partidos le convirtieron en el máximo goleador del torneo y con 14 goles en 24 partidos, CR7 se convertía en el máximo goleador de la historia de la competición. Después de caer ante Bélgica en octavos, Cristiano regresó a Turín, pero su efímero paso por Italia acabó con un anhelado retorno a Manchester, donde el hijo pródigo volvería a vestir el 7 del United. Días más tarde, Cristiano volvería a jugar con su selección para batir el récord de goles internacionales de un futbolista con su país, y en su retorno a la Premier League continúa haciendo historia. Con los 3 goles que marcó ante el Tottenham, Cristiano sumó su hat-trick número 59 y superó por fin a Joseph Bican como máximo goleador de todos los tiempos. A sus 37 años, Cristiano Ronaldo puede presumir de haber marcado más de 800 goles de todas las facturas y con una dedicación inquebrantable sigue empeñado en alargar su carrera para seguir rompiendo todos los registros goleadores. Cristiano Ronaldo, una leyenda del fútbol.